Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana en Colosenses capítulo 3, y voy a mencionar cosas prácticas. Hoy no van a tener que buscar muchos versículos, sino estos son cosas prácticas que tienen que ver con la forma de por qué hacemos lo que hacemos. Colosenses capítulo 3, vayan a su Biblia y miremos un poco lo que la Escritura habla acerca de cómo los creyentes deben adorar al Señor. Colosenses capítulo 3. Déjenme darles algunos principios escriturales y luego vemos la práctica en la palabra del Señor. Dice así la Escritura: que la paz de Cristo, versículo 15, reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Vamos a empezar primeramente que nada entendiendo de qué está hablando el apóstol Pablo. Pablo está hablando aquí a una iglesia en una ciudad llamada Colosas. Él está exhortando a la iglesia específicamente en este asunto de cómo un creyente tiene que vivir ahora desde que vino a los caminos del Señor. Cómo tiene que vivir un creyente de ahora, de Cristo en adelante. Entonces él da un contraste de lo que básicamente era la vida vieja y lo que debe ser la vida nueva. En la vida vieja nosotros hacíamos cosas y eso va quedando atrás, dice el apóstol Pablo. Ahora en la vida nueva hay cosas que tienen que empezar a tomar lugar en nuestra vida. Y una de esas cosas que tienen que empezar a tomar lugar en nosotros, que tenemos que revestirnos diariamente con estas cosas: la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo te perdonó, así también hazlo tú. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Un poco lo que hablamos el miércoles, ¿no? en el tiempo de oración. Pero ahora fíjense que el versículo 15 dice: la paz de Cristo reine en tu corazón. La palabra reinar es básicamente la paz de Dios esté centrada en tu corazón, la paz de Dios esté habitando en tu corazón, tenga control de tu corazón. Es como un rey que manda. La palabra dice: la paz de Cristo reine, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Pablo está hablando de dos cosas importantes. Número uno, la paz es el medio en el cual tiene que estar en tu corazón para que tú puedas adorar al Señor o puedas realmente hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Si tu corazón no tiene paz, si tu corazón está guerreado, por así decirlo, si en tu corazón hay guerra, hay conflictos en tu corazón, es muy factible que tú puedas adorar a Dios como Él demanda. Entonces dice: la paz de Cristo reine. Primeramente que nada, para que la paz de Cristo reine en mi vida, yo debo tener una relación con Jesús. Yo debo tener una relación con Cristo, ¿no? Si yo no tengo una relación con el Señor, es muy factible que yo me ponga ansioso, preocupado, guerreado en mis pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo paz. Si no hay paz, hay tumulto, hay guerra. Ahí está, la que sobrepasa todo entendimiento. El cual, fíjense ahora, dice: a la verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Está hablando eso de la unidad de la iglesia. Fueron llamados a ser un solo cuerpo. La iglesia tiene que ser un solo cuerpo en todo aspecto, aún en este asunto, en el área de la adoración, en todas las áreas. ¿Y por qué digo a esto de la adoración? Porque noten versículo 16, dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Cómo va a haber unidad en la iglesia? Cuando se pone la palabra de Cristo en abundancia en medio de la iglesia. Si no hay palabra,
en abundancia, va a haber otra palabra. ¿Cuál va a ser? La tuya, la mía. Entonces él dice, para que reine la paz y sean un solo cuerpo en la iglesia, tiene que morar en abundancia la palabra del Señor. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con toda sabiduría. Y noten esa palabra, miren su Biblia. Si tienen su Biblia ahí, la tienen abierta, marquen esta palabra. Enseñándose y amonestándose unos a otros. Dos verbos que demandan una acción de mi parte. Cuando la palabra de Dios habita en abundancia, yo no me la guardo para mí. El concepto aquí que Pablo está queriendo usar es paz, unidad y compartir. Que la palabra habite, dice, en vuestros corazones, enséñense y amonéstense unos a otros. Y ahora añade la manera. ¿Cómo yo voy a enseñar a la iglesia, cómo voy a enseñar a los hermanos a que la palabra habite y reine la paz en mi vida, en mi corazón? Con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. ¿De qué manera nos enseñamos en la iglesia y nos amonestamos? Con salmos, con cánticos, con himnos, dice, y con canciones espirituales, y cantamos a Dios. Es lo que está diciendo el texto. Eso está hablando, hermanos queridos, de el canto congregacional. Cuando yo voy a ir a la casa de alguien a tomar mate, yo puedo ponerme a cantar con la gente. Yo me puedo poner a cantar. Vamos a cantar, vení, te veo que estás medio desanimado. Vamos a cantar unos coritos. Pero el contexto del pasaje está hablando de la iglesia. Entonces, la iglesia lo que tiene que hacer es, el domingo cuando se congrega, cuando se junta, es enseñarse y amonestarse por medio de la palabra. Es la forma en la cual los creyentes van a crecer. Es la manera en la cual los creyentes van a lidiar con sus problemas. Es la manera en la cual los creyentes van a cambiar a la imagen de Cristo por medio de la enseñanza y la amonestación de la palabra. Si no hay palabra, no habrá los medios de gracia que Dios provee para que nosotros podamos cambiar. Y de eso vamos a hablar un poco en el tiempo del culto hoy. Pero noten cuáles son los elementos aquí para la adoración al Señor. Dice, amonéstense y enséñense con salmos. Cantar los salmos en la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos que el libro de los salmos está denominado como si fuera un cancionero. Un cancionero que los que lo han escrito, los salmistas, le han llamado un salterio, en el cual hay diferentes tipos de canciones. Hay 5 himnarios en el libro de los salmos. Y cada uno de estos temas, estos 5 libros dentro de los salmos, expresan diferentes tipos de canciones. Israel, el pueblo de Israel, cantaba mucho los salmos. Se referían mucho a los salmos porque ahí hay canciones de todo tipo. Vamos a ver en un momento cómo eran las canciones de aquel tiempo. Dice salmos, himnos. Es muy factible que en el tiempo cuando el apóstol Pablo plantaba estas iglesias ahí en el Nuevo Testamento, tenían himnos que quizás hacían referencia al Antiguo Testamento o quizás eran canciones que eran compuestas por personas adecuadas que tenían el entendimiento en cuanto a este asunto de la creación de himnos. Es muy factible, dice, canciones espirituales, los que nosotros hoy conocemos como los famosos coritos. Coritos que tengan un sentido de letra en el cual apunte a una verdad espiritual.
una verdad espiritual, una canción espiritual, cantando a Dios. Dice, cantando a Dios con acción de gracias. ¿Ven? Cuando cantamos el domingo en la iglesia, no cantamos para el pastor, no cantamos para los hermanos, cantamos para Dios. Esa debe ser la motivación, deber cantar para el Señor. Por eso que debemos cantar fuerte. Porque el cantar fuerte es una demostración de que estoy declarando una verdad y estoy de acuerdo con esa verdad. Le estoy proclamando el Evangelio y amonestando y enseñando a mis hermanos que están a mi lado y declarando ante el Señor que eso que dice ahí es verdad. Eso es el canto congregacional. Por eso que el canto en la iglesia no tiene que ver con que hoy me levanté mal, hoy no me siento bien, hoy no quiero cantar. Y le voy a mostrar a todos que hoy no me siento bien. No tiene que ver. Ya dije la semana pasada que el canto no tiene que ver contigo. El canto tiene que ver con la gloria del Señor porque Él es el autor del canto. Él es el autor. Entonces puede ser que un día yo me levante desanimado, pero recuerda, Dios ha puesto canciones de lamento para que tú puedas expresar la verdad y reconocer la verdad de Dios en todo momento de la vida. Entonces, quiero empezar con algunas cosas prácticas en base a este texto. Número 1, la adoración en la iglesia demanda una expresión por medio del canto. La adoración en la iglesia demanda una expresión por medio del canto. ¿Qué significa eso? Que nosotros, como vemos en este pasaje, cuando dice enséñense y amonéstense unos a otros, está hablando de que yo debo expresar algo y lo puedo hacer por medio del canto, por medio del cántico. Es un medio, el tema de la alabanza, para reflexionar sobre la práctica de la iglesia primitiva. No, la iglesia primitiva, cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia cuando empieza, no esta iglesia, sino la iglesia en la Biblia, cuando comienza el concepto de iglesia, comienza en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice que ahí en el libro de Hechos la iglesia se juntaba, dice que juntos perseveraban en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, comían y cantando y alabando al Señor con alegría en sus corazones. O sea, el canto en la iglesia, en el Nuevo Testamento, era algo que era parte de la vida de la iglesia. O sea, ir a una iglesia en el Nuevo Testamento era saber que vamos a cantar acerca de Dios. Porque era una práctica que los discípulos habían estipulado y que estaban siguiendo patrones del Antiguo Testamento, cuando el pueblo se juntaba para alabar a Dios, ¿no? Entonces, es un medio también, como nosotros vemos aquí, para edificar a los creyentes. Cantar es un medio para edificar. Por eso que cuando se eligen canciones, no se debe elegir cualquier canción porque suena linda la melodía, porque nos hace sentir bien, nos eleva el espíritu. Lo que debe mover nuestro corazón es la letra, la doctrina. Porque esa es la verdad que hoy por hoy termina transformando la verdad en nuestra mente. Yo puedo venir desanimado, puedo venir al culto centrado en mí mismo. Puedo venir con que yo y mis problemas, y yo y mis problemas y mis asuntos y todos mis temas en mi mente ahí, y basta que yo cante una canción que tenga que ver con la cruz del Señor, con la humillación del Señor, con el sufrimiento del Señor, para darme cuenta que no soy la única persona que sufre en este mundo. Que hay otros que han sufrido y el Señor es el mayor ejemplo. Entonces, fíjense, ¿no?, cómo la canción, la alabanza, es un medio para edificarse entre los creyentes. Cuando uno escucha cantar a la iglesia, es de ánimo, porque nos estamos dando cuenta entonces que la adoración se trata del Señor y no de cómo yo me siento o lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque la alabanza termina quitando el foco de tu persona y lo lleva hacia la persona de ¿quién? De Cristo. Él es el centro, Él es digno de adorar. Por eso que el texto aquí dice, ¿no?, dando gracias a Dios, por medio de Él, a Dios el Padre.
Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor. ¿Ven? Cuando canto, estoy enfocando no en lo que me pasa, sino que estoy enfocándome en Dios, en la persona de Dios. Tiene un aspecto también cuando cantamos en la iglesia, tiene un aspecto también no solo pasado, no solo presente, pero tiene un aspecto futuro. El cantar en la iglesia todos los domingos tiene un aspecto futuro, porque estamos anticipando la reunión de todos los creyentes de todos los tiempos en el trono de Dios. La Biblia dice que vamos a cantar. En el libro de Apocalipsis habla de cuando Dios junte de cada pueblo, de cada raza y cada nación, vamos a cantar un cántico nuevo. Hoy nos gusta escuchar canciones nuevas, ¿no? Pero hay una que nadie la sabe. Y es la que vamos a cantar en el cielo. Y el Señor la va a enseñar ese día. Le va a decir a todo su pueblo, le va a decir, vengan que les voy a hacer cantar un cántico nuevo. El cántico de los redimidos. Entonces fíjense, ¿no? Que ya tenemos que pensar, la iglesia en el pasado cantaba. Hoy nosotros cantamos. En el futuro vamos a cantar. Por eso que es importante cantar, es importante prepararnos para venir a cantar a la iglesia. Es importante durante la semana, como dije la semana pasada, cómo yo me preparo para cantar el domingo. Cantando en la semana en lo privado. Escuchando alabanzas en mi casa, cantando yo, yendo con los auriculares quizás donde vaya, dejando que la palabra vaya penetrando en abundancia. Y la música tiene un aspecto que hace bajar un cambio, como dije la semana pasada, ¿no? O tiene un efecto de hacer subir los cambios a veces. Pero recordemos eso, ¿no? Que la música tiene principalmente el propósito, y cuando hablamos de la música no estoy hablando de las melodías ni de las notas musicales. Cuando estoy hablando de la música estoy haciendo énfasis específicamente en las letras, en los contenidos de las canciones. Tienen principalmente el propósito de cumplir tres cosas. Número uno, la exaltación de Cristo. Cuando cantamos, las letras deben buscar exaltar a Cristo. En segundo lugar, debe ser la edificación y la enseñanza de la iglesia. O sea, hay canciones que nosotros tienen mucha doctrina que podemos aprender verdades de la Biblia por medio de expresiones de cántico. No, hay canciones a veces que nosotros, o pasajes de la palabra que uno no lo ve en la palabra, ¿no? Por ejemplo, Salmo 23. ¿Cuántos conocen Salmo 23? ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un corito. Pero fíjense cómo ahora la palabra de Dios toma vida por medio de una melodía, por medio de un cántico, ¿no? Y así podemos nosotros ponerle música a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tiene el propósito de exaltar, edificar y enseñar. La alabanza congregacional puede utilizar instrumentos musicales variados de acuerdo a lo presentado en la Escritura, ¿no? Vemos que en la Escritura hay variados instrumentos musicales. Ahora, no tenemos todos los instrumentos musicales, ¿no? Que estaban en el Antiguo Testamento o quizás eran parte del Nuevo, pero hoy, gracias al Señor, tenemos un montón de instrumentos para poder alabar al Señor. Y la Escritura lo que nos dice es que en sí el instrumento no es malo, ¿no? Porque podemos llegar a pensar, bueno, pero este instrumento no es bueno, este instrumento no es malo, no se toca, lo toca el mundo. Es amoral. El principio es hágase todo decentemente y en orden. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Entonces vemos que la música congregacional puede tomar lugar, ¿no? De acuerdo a una variedad de instrumentos musicales siguiendo el modelo presentado en la palabra. La música congregacional involucra a diversas personas que usan sus talentos. La música no es un don, porque un don es un regalo de gracia. Dios da una gracia especial para hacer una obra sobrenatural. La música tiene que ver con un talento y Dios da talentos a las personas
para que los puedan usar en diferentes maneras, sobre todo para la gloria del Señor. Ahora, en segundo lugar, rápidamente, principio de exactitud teológica. ¿Cómo evaluamos si una canción es bíblica o no? Si lo que estamos cantando realmente es correcto o no es correcto. En primer lugar, no, las canciones deben cumplir un riguroso estándar, por así decir, o un riguroso filtro en el cual nosotros podemos decir, esta canción está bien cantarla en la iglesia, esta canción no está bien cantarla en la iglesia. Número 1, la canción debe educarme espiritualmente, debe educarme, me debe informar en la mente y debe transformar mi corazón. Número 2, la canción debe edificarme espiritualmente, fortalecerme, y en tercer lugar, debe exaltar al Señor. Entonces, hay tres cosas que son importantes ver en las canciones. Apuntan a la salvación. El mensaje que estoy cantando apunta a la gran historia del mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque diariamente debo ser refrescado con las verdades del Evangelio. No sea que me deslice, como veremos hoy en el culto. Número 2, las canciones deben revelar la verdad de la palabra del Señor. ¿No? Y número 3, deben apuntar a la persona y al carácter del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Y vamos a terminar con esto. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Primeramente que nada, cuando uno canta en la iglesia y cuando uno primero elige las canciones y luego las canta el domingo, lo primero que hay que evitar es el sentimentalismo. No está mal expresar sentimientos, no está mal llorar en una reunión cuando uno canta una canción y se emociona. Cantámonos, mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él. No está mal eso. El tema es cuando ya pasamos de una emoción a un sentimentalismo por las canciones. ¿No? A veces el sentimentalismo se ve en cantar canciones que las conocimos desde chiquitos, que no tienen ningún quizás principio bíblico, pero son lindas melodías para escuchar, son lindos coritos para cantar, pero no edifican, no tienen propósito de edificar, pero las queremos seguir cantando. En la adoración en la iglesia tenemos que pasar las canciones por este filtro que les dije recién, ¿no? El de que sean teológicas, el que apunten a la persona de Cristo y que edifiquen mi alma y mi mente. Entonces, evitar el sentimentalismo, ¿no? Evitar la indulgencia en la emoción, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, conciertos en los cuales son conciertos cristianos, en el cual la gente se tira, se revuelca, se levanta y baila y que es todo sentimentalismo y poca transformación del corazón, que es donde Dios está apuntando con Pablo ahí en Colosenses capítulo 3. Se debe evitar una perspectiva centrada en el hombre. Las canciones deben evitar una perspectiva centrada en el hombre. ¿Y eso qué significa? Que como iglesia tenemos que velar que las canciones no se enfoquen en nuestras necesidades emocionales, sino en nuestras necesidades espirituales. No tengo acá la letra justamente, a ver, acá tengo un par de coritos. Agarro este para evaluarlo, si lo tengo que pasar por el escrutinio, que recién les dije, el filtro. Como una canción pasa por un filtro, decimos, esta canción está aprobada en la iglesia para cantarla como congregación o no pasa el filtro. Porque en otras palabras podemos cantar todo lo que está en el internet. Ay, qué linda canción que canta Jonathan y Sara Jerez, tremendo. O, no sé, Steve Green o quien sea que les guste. No todas las canciones pasan el filtro. ¿Cuál es el filtro? Les dije, tiene que ser educativa para mi alma, tiene que ser con exaltación para el carácter de Dios y la persona de Cristo, no centrada en el hombre, sino en la cruz del Señor, para que el Evangelio more en abundancia y la paz de Dios reine en mi corazón. Entonces,
que amor mis pecados decide olvidar, lanzarlos al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente, olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pregunto, ¿dónde dice en la Biblia, si la tengo que evaluar a esta canción, que Dios ha olvidado mis pecados y los lanzó al mar? ¿De dónde sale esta frase? La Biblia dice que tenemos que cantar con el entendimiento. Ah, qué linda canción, qué bien que la tocan los chicos. ¿Dónde dice en la Biblia que lanzados al mar no los quiere contar? Él siendo omnisciente, olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Dónde dice? ¿Qué dice? Que Dios, como tú, te perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres en los tiempos antiguos. Pregunto, ¿pasa el filtro entonces? ¿Se puede cantar esta canción? Número 1, pasa el filtro de teología, es correctamente bíblica. Segundo lugar, ¿en quién se enfoca la canción? ¿En quién se enfoca? Dije que tiene que tener un carácter de exaltación hacia la persona de Dios. ¿En quién se está enfocando? Los atributos de Dios. La canción se está enfocando en los atributos de Dios. Su omnisciencia se está enfocando en su misericordia, en su gracia. Entonces, ¿cómo eso hoy opera en mi vida? Cuando yo canto una canción de esta, lo que me está enseñando es que estoy adorando a un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, que yo reconozco que tengo faltas, reconozco que soy pecador. Me estoy predicando el Evangelio. Me estoy predicando el Evangelio. Entonces, ven cómo eso a mí me anima a seguir adelante, de que a pesar de que soy un tremendo pecador, la gracia del Señor me sostiene. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es, Él lanzó mis pecados al fondo del mar. Es tremendo. Entonces, fíjense, hermanos, qué importante es cantar con el entendimiento. Agarré una sola canción, además podríamos hacerlas con todas. Tratamos como pastores, yo al menos, de ver que todas las canciones que se cantan en la iglesia sean pasadas por este filtro. Exaltación, edificación y la gloria del Señor Jesucristo. Estas son las tres patrones, ¿no? Entonces, ¿cómo participamos? Todos los creyentes deben participar en el canto congregacional como un indicador de una vida llena del Espíritu. Sí, cuando una persona está llena, como leímos en Colosenses 3, ¿no? Cuando una persona está llena de la palabra de Dios, va a rebosar de la palabra de Dios. Va a cantar la palabra, va a hablar la palabra, va a compartir la palabra, va a hacer todo lo que tenga que ver con aplicar principios de la Escritura. Entonces, la elección de la música en la iglesia refleja el propósito de promover la participación congregacional. Las canciones deben ser fáciles para que la congregación las pueda cantar, porque todos queremos cantar la verdad del Evangelio. Entonces, es muy importante eso también. Y lo último, algunos creyentes poseen talentos especiales en la música. Ellos deben tener la oportunidad de participar siempre y cuando partan con las pautas que en la Escritura nos enseñan. Número 1, testimonio público de evidenciar una vida llena del Espíritu Santo de Dios. No, yo a veces veo, ¿no?, en estos recitales, ¿no?, que están estos que hacen estos recitales, ponen la música ahí, ¿no?, y se los ve muy espirituales, parece, ¿no? Uno ve ahí que están cantando y están con los ojos cerrados y se emocionan con el Señor y está bien. Pero tiene que ser una vida
que públicamente refleje el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y un ejemplo de esto es Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, porque aunque no está haciendo referencia a los músicos, está hablando de un servicio a los santos. ¿Y saben cuál fue el punto ahí que los apóstoles dijeron para hacer un servicio a los santos? Busquen hombres con aptitud de carácter, que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo servicio al Señor, escucha bien esto, lo voy a recalcar, todo servicio al Señor requiere aptitud. La actitud tiene que ver con el carácter, no con la forma en que vos haces las cosas. La aptitud tiene que ver con carácter. Aptos para enseñar, dice Pablo a Timoteo. El siervo del Señor, el anciano, el pastor, debe ser apto para enseñar. Aptitud tiene que ver con carácter. Lo que estamos viendo ahí en el texto, ahí de Hechos, es actitud. Deben ser estas personas que sirven a otros de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios, hombres de verdad. Cualquier servicio al Señor requiere aptitud. El Señor te dará mayor gracia y si tienes talento en la música, gloria al Señor por eso. Pero la preparación debe ser privada. En lo personal, cada servicio que uno hace, el limpiar la iglesia, los chicos de multimedia, los que dirigen, los que enseñan, cualquier servicio en la iglesia demanda una preparación personal, en privado, con el Señor. Demanda que yo me prepare en la semana. Demanda que yo pase tiempo con el Señor. ¿Saben cuántos pastores yo conozco y he escuchado que preparan su sermón el día sábado de tarde? Porque llevan vidas muy ocupadas. Tienen que hacer muchas cosas y no pasan tiempo con el Señor. Y he visto casos prácticos, no acá en este país, en otros lados, donde muchas personas se preparaban para dirigir llegando a la reunión. Agarraban el cancionero y decían, bueno, hoy vamos a cantar, chicos, en la multimedia el 4, el 5 y el 9. No había una preparación de orar al Señor, de pensar en el culto, orar por los hermanos, orar por el pastor en la preparación del mensaje, que la adoración vaya en línea con lo que el pastor está compartiendo el domingo. Servir al Señor, aunque sea lo más mínimo, requiere preparación. El ministerio público, escucha esto, debe reflejar siempre una vida privada en el Señor. Tu ministerio público, sea cual sea que hagas, debe reflejar una vida privada en el Señor. Si no hay vida privada, será solamente una máscara lo que esté pasando el domingo. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia. ¿Por qué se canta así? ¿Por qué cantan estas canciones? ¿Por qué se enseñan así? ¿Por qué? Porque buscamos, como dice aquí la Escritura, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Él y a Dios el Padre. El Señor se lleva la gloria en todo esto. Oramos. Padre, queremos darte la gracia, Señor, por poder dedicar estas semanas a compartir con los hermanos algo que tú nos has dado de gracia también. Señor, sabemos que esto que aprendimos ha sido otro hermano que lo ha preparado y lo ha compartido con nuestras vidas y, Padre, queremos compartirlo para que sea de beneficio, sea de ánimo en la iglesia y de enseñanza también para nosotros en cómo debemos adorarte cada domingo, cómo debemos prepararnos, Señor. Pero sobre todo queremos pensar en la verdad del texto. Oramos que nos ayudes a que la palabra del Señor more en abundancia.
Queremos habitar allí, Señor, en que tu palabra pueda ser cantada en nuestras vidas, que tu palabra pueda ser leída, que tu palabra pueda ser orada en nuestras vidas, que todo lo que hagamos tenga que ver con la autoridad de tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir cantando para tu gloria, ayúdanos a cantar con el entendimiento, ayúdanos, Señor, a poder ser una iglesia bíblica en la cual busque también honrarte en este asunto de enseñar por medio de la música las verdades del Evangelio. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.